Gracia y paz sean para cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mi nombre es Carmen Morales y les doy la bienvenida a todos ustedes los que nos ven y nos escuchan en esta noche, así como también les doy la bienvenida a las siervas de Dios que me acompañan en este panel, en su programa Evidencias Bíblicas, Mujeres de Fe. Como cada reunión que tenemos, vamos a tratar un tema específico de una de las mujeres de las Escrituras. Vamos a poder aprender algunas lecciones de ella, así como también reflexiones bíblicas y del amor que Dios nos muestra a cada una de nosotras en nuestra calidad de mujeres de fe. Entonces vamos aquí a presentar a nuestras panelistas, nuestras invitadas de hoy, que es la pastora Patricia Talavera y también la sierva Lisette Villa, a quienes le damos nuevamente la bienvenida, y para que las conozcan un poquito más, vamos a hacerle algunas preguntitas para que ellas puedan responder. Dime, Pati, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció el primer programa que dimos en el Día Internacional de la Mujer? ¿Y qué te parece esta nueva oportunidad de poder bendecir las vidas de tantas mujeres? Bueno, ante todo un saludo a todas las oyentes que están del otro lado escuchando y viendo el programa. El primer programa fue una experiencia muy bonita, pero sobre todo más que tener una experiencia bonita, entender que estos programas son con propósito, ¿no? Tienen un propósito, tienen, creo yo, un sello del Espíritu Santo, porque es un tiempo para edificar a las damas a través de la palabra del Señor. Así que muy contenta de estar una vez más aquí contigo y ahora también con una nueva invitada que tenemos aquí esta noche. Así que feliz, contenta de estar aquí. Vi algunos comentarios, estuve viendo por ahí los comentarios del primer programa, bastante interesante. Gracias por sus comentarios, gracias por sus saludos, gracias por esas palabras de ánimo para seguir adelante con este programa, que eso nos ayuda y nos alienta muchísimo. Muchas gracias. Amén. Estamos muy contentos de poder participarles de estos programas que definitivamente serán de gran edificación para sus vidas. Ahora vamos a conocer un poquito a la sierva Lisette Villa. Dinos de dónde vienes, qué te parece esta oportunidad de poder bendecir a muchas vidas a través de este programa. ¿Cómo están, siervas? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Y sí, estoy muy contenta porque creo yo de que así mujeres como cada una de nosotras estamos expectantes de poder recibir palabra fresca de parte de Dios y poder, más que todo, ser de bendición para otros. Esa es nuestra misión que el Señor Jesucristo nos ha encomendado a cada uno de nosotros, ¿no? Y estoy muy contenta y muy expectante del día de hoy. Amén. Bien, vamos a ver cuál es el tema que nos convoca en esta noche. La mujer de la Biblia, que vamos a ver cuáles son las lecciones que nos dejan a todas nosotras y por qué no a toda la familia, es Priscila, sirviendo al Señor en equipo. Voy a hablarles un poquito de Priscila. De repente ustedes han visto el Nuevo Testamento y de repente se han topado por ahí ese nombre. Entonces vamos a hablar precisamente de ella. Priscila era el diminutivo del nombre Prisca y significa en su primera intención primitiva, pero también significa venerable o veterana fiel. A esta mujer la encontramos en varios textos del Nuevo Testamento y el único versículo que encontramos en la Biblia con su nombre sin diminutivo, porque recuerden, Priscila era un diminutivo de cariño, el único texto que encontramos su nombre de Prisca es en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 19, que dice: saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Hay algo muy interesante que vamos a ver a lo largo del programa. Siempre se le relaciona a Priscila con su esposo Aquila. Es de hecho la única mujer que se menciona en la Biblia siempre con su esposo. Nos denota algo muy característico que vamos a ver oportunamente al preguntarles a nuestras invitadas. También, como una referencia general, podemos decir que Priscila, juntamente con su esposo Aquila,
se presenta en 4 libros del Nuevo Testamento, en Hechos, en Romanos, también lo encontramos en 1 de Corintios y también en 2 de Timoteo. Y un último dato curioso antes de hacer algunas preguntas respecto a Priscila. El nombre de Priscila denota que es un término romano. Y al ser romano nos puede decir que pertenecía a una de las familias más notables de Roma. Y su esposo, Aquila, su nombre proviene de águila, es decir, un personaje notable, porque recuerden que las águilas estaban en los escudos de los soldados romanos. Dato interesante para conocer a este matrimonio. Ahora, Pati, ¿qué me puedes decir algo que te haya llamado la atención de esta mujer, Priscila? Bien, en realidad ponerse ya a indagar un poquito más acerca de este personaje es encontrarse con varios detalles, ¿no? De repente, digamos, no hay de repente versículos tan extensos o digamos buenas porciones de versículos como otros personajes, pero los versículos que tenemos ahí que hablan de este personaje nos dejan mucha enseñanza. Yo he podido ver varias características, pero hay 3 que para mí resaltaron muy importantes. El primero es que tanto ella como su esposo entendieron el propósito de lo que es un matrimonio dentro del reino de Dios, partiendo de ahí. Y creo que es por ello que se le ve siempre juntos, se le ve siempre inseparables, unidos, ¿no? Sirviendo los dos. Incluso hay momentos en que la Biblia los menciona Aquila y Priscila, pero hay un versículo donde se menciona primeramente a Priscila, y aquel que no es lo común, que no es lo normal para el tiempo, ¿no? Pero resaltando tal vez un poco, digamos, su personaje, pero su servicio, ¿no? Y las características que esta mujer tenía. Entonces, para mí, el primero es el más importante, creo yo, a mi punto de vista, porque vuelvo a decir, la razón de por qué se les ve siempre juntos a ellos, porque entendieron el propósito del matrimonio. 2, para mí lo que resalta es que era una mujer hospitalaria. Siempre vemos su casa abierta, ¿no? Siempre vemos... Sí, y lo vamos a ver más detalladamente, pero siempre vemos las puertas abiertas de su casa, ¿no? No hay un límite para ella de abrir su casa y no hay restricción para ella, sino que está al servicio de su hogar. Y lo tercero que para mí resalta muy fuerte es, entiendo que ella trabaja al lado de su esposo, pero estamos hablando específicamente de ella. Y lo tercero es que era una maestra sabia y prudente. Exactamente. Y luego lo vamos a ver más adelante con Apolos, ¿no? Sabia para saber qué es lo que tiene que decir, cómo lo tiene que decir y el tiempo en que lo tiene que decir, ¿no? Esas 3 cualidades para mí son las más resaltantes en Priscila. Así es. ¿Qué te parece este personaje de Priscila? ¿Qué te ha llamado la atención cuando has podido ver algún texto bíblico de ella? Priscila, por ejemplo, tiene una característica muy importante, ¿no? Como acaba de resaltarlo la sierva Patricia, de que realmente se trabaja en equipo. Cuando uno trabaja en equipo como matrimonio, la palabra de Dios dice que son una misma unidad y un mismo sentir. Así. Quiere decir de que ellos tienen ese mismo propósito para poder manifestar, ¿no? Lo que es la palabra de Dios, que es el Evangelio de Cristo. O sea, han sido llamados para poder ministrar a familias, ¿no? Para que realmente puedan conocer de Cristo, realmente, ¿no? Y esa es la palabra de verdad, ¿no? Entonces es muy interesante cómo Priscila comienza a poder prácticamente ella a predicar con su esposo la palabra, ¿no? Y en realidad sí, porque cada una de nosotras como mujeres hemos sido llamadas para ello, ¿no? Y creo yo de que familias fuertes, familias realmente que tengan una base bíblica de acuerdo a cómo ha establecido el Señor, de acuerdo a su palabra, ¿no? Así es. Realmente Priscila hizo un equipo maravilloso con su esposo Aquila. Y de eso vamos a aprender en cada lección a lo largo del programa. Pero ahora queremos hacer una conexión de estas lecciones que vamos a aprender con un testimonio real de ese trabajo que toda esposa creyente debe hacer con su esposo. Así no sea creyente. Vamos a ver algunas cositas de lo que estamos diciendo. La idea es que un matrimonio creyente es un equipo dinamita. Es una sola mente, un solo corazón
y pueden ellos trabajar en equipo perfectamente para la obra del ministerio. Vamos a ver ahora un ejemplo vivo de eso y vamos a pedirle a Sierva Lisette que nos dé un testimonio sobre su vida que va a entender mucho mejor el ministerio de Priscila. ¿Qué nos tienes que comentar? ¿Algún testimonio que te haya sucedido a ti? Con tu esposo William. Así es. Bueno, realmente para nosotros servir para el Señor, ¿no? Es muy precioso. Amén. Realmente, como justo estábamos hablando hace un momento, es una misma unidad, un mismo espíritu, un mismo sentir. El Espíritu Santo nos comienza a guiar de una manera sobrenatural. Lo que podemos hacer es que cuando el Señor comienza a hablarle a mi esposo para ir a visitar a una familia, nosotros no los conocíamos, sino nos invitaron. Y bueno, nos pusimos a orar, llegamos ahí, no conocíamos a nadie, pero sí le preguntábamos al Señor cuál era el propósito que tenía para ellos, porque nos abrieron las puertas de sus casas. Cuando ellos comienzan a escuchar la palabra de Cristo, porque cuando nos abren las puertas de su casa, muy confiados ellos, no nos conocían, lo que ellos nos comienzan a decir es de que no eran creyentes, era la primera vez de que ellos escuchaban de Cristo, quién era Cristo. Se tiene que mostrar muchas veces la salvación por la cual tienen que recibir al Señor, ¿no? Entonces ahí es el detalle de que uno tiene que hablar acerca de la palabra de Dios, ¿no? Hay una palabra muy importante cuando dice en Romanos 1:16 dice, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, dice la palabra de Dios. Entonces para eso hemos sido llamados. Cuando se predica de Cristo, muchas veces el Espíritu Santo comienza a fluir de tal manera de que solamente el Señor sabe la necesidad de cada persona, sabe qué es lo que está pasando la persona. Y cuando ellos realmente conocen al Señor, ellos se dan cuenta de que qué tanta necesidad tenían de Cristo, porque no los conocen, ¿no? Muchas veces vienen de religiones por las cuales dicen, bueno, yo soy católico, pero no te quiero escuchar. Pero Cristo, ¿qué es lo que primero muestra? Su amor. Él entregó, como dice, ¿no? Dios entregó su único Hijo, Jesucristo, para poder salvarnos a nosotros mismos de nuestros pecados. Pero Él muestra su amor, dejando todo para que, imagínense, esté en la cruz y pueda recibir todo lo que humanamente nosotros hayamos hecho. A un Dios santo que no tiene culpa de nada. Cuando ellos ven de que Cristo vino por amor, aquel que realmente nosotros no merecemos absolutamente nada, se dieron cuenta que realmente necesitaban del Señor. Reciben al Señor Jesús y llega un joven que no creía del Señor. Él decía que no conocía nada del Señor. Y mi esposo le comienza a comentar y le dice, bueno, pero ¿has escuchado la palabra de Dios? ¿Quieres recibir a Cristo? Y justo un familiar de ella le dice, no, porque él es ateo, no va a recibir a Cristo. Y se va. Entonces estábamos conversando con la familia, recibieron a Cristo gracias al Señor. Y ya bajando las escaleras mi esposo le dice, es el tiempo de que puedas recibir a Cristo ahora. Y si es una revelación. Exactamente, sí. Entonces, como que él se quedó callado y todos lo quedaron mirando. Y el Espíritu Santo ahí comienza a manifestarse y le da una palabra específica y le dice, ahora te voy a hablar de espíritu a espíritu y tú te has alejado de la iglesia, así que vuelve y arrepiéntete. Y él lo único que hizo es, se quedó en silencio y se quedó callado. Y él dijo efectivamente que sí, que él ya se había alejado mucho tiempo del Señor y que no quería saber nada. Pero gracias al Señor, él retoma las cosas del Señor, lo vuelve a buscar. Y lo importante de todo ello es de que teníamos que ir con mi esposo
en la semana buscarlo para poder ver que haya evidencia acerca de la palabra de Dios, que es lo que tiene Cristo para su vida. Para eso hemos sido llamados, para poder comentarles a ellos y decirles de acuerdo a la palabra de Dios qué es lo que tiene Dios. Pero interesante, porque ustedes están trabajando en equipo y es donde primero se lanza la palabra, el Espíritu Santo se mueve a lanzarse la palabra y luego tiene una revelación para tu esposo, y mientras tanto también la esposa también está a la expectativa para poder colaborar con esa unción especial. Puede ser a través de la oración, puede ser a través de una palabra. Al final los dos son un solo equipo y se logró el objetivo: evangelizar a esa familia y darle la palabra precisa a este joven que llamaba, que Cristo lo llamaba para retornar hacia Él, ¿no? Sí, y ahora él está perseverando en la fe. Realmente le pasan cosas extraordinarias, comienza a predicar la palabra y nos comunicamos. Mi esposo lo llama o lo va a visitar algunas veces, le dice cómo está en tu vida espiritual. Entonces creo yo de que Priscila y Aquila tienen mucha coincidencia con ellos, ¿no? Muchas veces las características que ellos tienen es de poder mostrarle a otros a Cristo, el amor que tiene Cristo para con las personas, ¿no? Entonces es eso. ¿Qué hizo en lo que pasó con este muchacho? Que Cristo le mostró el gran amor que tenía, porque dice que el Señor fue por uno que se había, dice, perdido. Dejó las 99 para ir hacia uno. Y eso fue lo más precioso, que ahí se ve el amor de Cristo impartiendo ese mismo corazón, ¿no? Que muchas veces el Señor comienza a poner en nuestro corazón, y para que la persona pueda ser restaurada a través de la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Qué tal testimonio que estamos escuchando de trabajo en equipo? Cuando los dos, sirviendo al Señor, son guiados por el Espíritu Santo y perfeccionan, en este caso, la obra de evangelización como instrumentos del Señor Jesús. Vamos a ver un poco de cómo nos edificamos con la palabra de Dios y la enseñanza de Priscila aplicable a las mujeres. En principio, en Hechos capítulo 18, vamos a ir por favor a Hechos capítulo 18, versos 1 al 3, dice: después de esas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquí podemos ver un contexto de la aparición de esta pareja matrimonial. Priscila y Aquila vivían en Roma. Luego un emperador lo que hace en este caso es hacer que ellos salgan como judíos que eran de Roma y se van a la ciudad de Corinto. Para el Señor nada es casualidad. Se van a la ciudad de Corinto y ahí se encuentra con el apóstol Pablo. Y dice la Escritura que ahí lo conocieron, y luego Pablo se quedó en la casa de este matrimonio, como vamos a ver más adelante, por 1 año y 6 meses. ¿Se imaginan estar viviendo con un siervo de Dios, aprender de él durante todo ese tiempo? Es algo maravilloso. Y ellos se dedicaban al mismo oficio del apóstol Pablo, es decir, hacían tiendas para poder trabajar y tener su sustento propio, y al mismo tiempo este matrimonio predicaba la palabra. Vamos a hablar de la labor ministerial de Priscila con su esposo. Vamos a ver, hay algunas parejas matrimoniales, Patti, que trabajan juntos, pero a veces uno de ellos tiene mayor conocimiento en las Escrituras que el otro. O de repente el otro es mucho más práctico que la otra pareja, que simplemente piensa mucho antes de accionar. Pero esto no es un límite como para que ellos puedan trabajar en equipo ministerial, ¿te parece?
sobre todo cuando comprendes que no estamos en competencia. Exactamente. No, porque cuando entramos en una competencia empezamos a ver quién lo hace mejor, ¿no? Entonces, la idea no es que el matrimonio compita, sino que el matrimonio entienda que son uno en el Señor para trabajar juntos y glorificar al Señor. Amén. ¿No? Entonces, cuando entendemos esto, no hay quién lo hace mejor o quién puede dar más. Es simplemente entender que cada uno tiene algo de parte del Señor para extender el reino del Señor. Eso es todo, ¿no? Cada uno tiene un don propio y una gracia propia dada por Dios para poder ser, digamos, serviciales en el reino de Dios, ¿no? Entonces yo creo que eso es básico poder entender, porque sí, obviamente, en cada pareja no vas a encontrar que van a la par, al mismo nivel, ¿no? O sea, serían bien raros los casos. Pero, vuelvo a decir, lo importante no es quién lo hace mejor, sino que entendamos que cada uno tiene una gracia propia de parte del Señor, ¿no? Y eso nos evitamos competir, sino que estamos cada uno con lo que tiene, aportar en el reino del Señor, ¿no? Amén. Siempre cuando hay una labor ministerial en equipo, como matrimonio, como estamos viendo este caso, surgen algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, hay una pregunta que se hace. ¿Eres de la esposa que impide la labor de tu esposo o eres una de las esposas que lo ayuda? ¿No? En tu caso, evidentemente ayudas a tu esposo, pero ¿en algún momento te has dado cuenta que hay matrimonios en que uno de ellos impide la labor ministerial del otro y así sucesivamente? ¿Te has topado con algún caso similar? Sí, realmente sí lo hay. Pero como justo acaba de decirlo la sierva Patricia, es un equipo más que todo, ¿no? Y realmente el Señor sí los ha llamado. El ministerio comienza desde la familia. Desde ahí comienza el ministerio. Es el primer ministerio que el Señor Jesús nos dio. Pero en este caso también podemos, digamos, exponer realmente, ayudar al otro. Como lo dijo la sierva hace un momento, no hay necesidad de poder, digamos, de tener algún tipo de competencia, sino de que realmente sepa la otra persona de que el Señor, si los ha complementado, es para una ayuda idónea. Es por eso que el matrimonio se da, te pondré, le dijo, ¿no?, a Adán, una ayuda idónea. Entonces creo que nosotros estamos para poder ayudar al esposo y viceversa, porque en la palabra de Dios dice eso, ¿no?, de que uno tiene que realmente servir, y el servir, ese servicio que cada uno da es por amor, ¿no?, para el Señor. Y eso es lo que cada matrimonio debe de tener, ¿no? Yo creo que si a uno le falta algo, el otro está para ayudar y ayudarlo a que se pueda desarrollar, porque de eso se trata el matrimonio, de ayudarse mutuamente, ¿no? Como dice el libro de Proverbios, hierro con hierro se aguza, ¿no? Es interesante, ¿no? Entonces se sacan filo entre ellos, se ayudan mutuamente para crecer juntos. O sea, la idea no es que yo voy creciendo solo o sola, sino entendiendo que si somos uno, crecemos juntos. A mí me pasa algo muy gracioso, ¿no? Y les quiero contar a ustedes que nos están viendo y escuchando. En mi caso particular, soy una de las personas que puedo tener un texto bíblico, lo puedo explicar, pero cuando se trata de ubicarlo específicamente y estoy en una conversación, acudo a mi esposo, ¿no? ¿Recuerdas dónde queda ubicado este texto bíblico? Sí, 2 Timoteo capítulo 1, verso 3. Amén. Y seguimos. Y este texto bíblico se ubica en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 1. Gracias. Es un complemento. Así que cada matrimonio debe descubrir cuál es su habilidad del uno al otro para poder ser mejores instrumentos para el Señor, como lo fueron en este caso Priscila y Aquila, ¿no? El éxito de tu matrimonio dependerá no solamente del grado de comunicación que tienen entre ambos, sino también de descubrir cuáles son las habilidades, los dones, los talentos que Dios le ha dado a cada uno, porque es un equipo ganador, definitivamente, ¿no? Vamos a ver otro aspecto de esta mujer que estamos identificando y comentando en esta noche, Priscila. Otra lección que aprendemos de ella es: practicaba la hospitalidad.
En Hechos capítulo 18, verso 3 dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. O sea, Pablo, hablando que se quedó en donde vivía este matrimonio. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. En el verso 11 nos dice cuánto tiempo se quedaron juntos. En el verso 11 dice, y se detuvo allí el apóstol Pablo 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Entonces vemos aquí de que Priscila con su esposo practicaban la hospitalidad. Y muchas veces nosotros no hacemos eso. Y el detalle es que es un mandato del Señor, porque muchas veces no nos damos cuenta si hemos hospedado ángeles o no. Entonces, ¿qué nos puedes decir, Patti, respecto a esta característica especial que tenía Priscila? Era una mujer hospitalaria. Totalmente, como decíamos al principio, era una mujer que tenía la puerta de su casa abierta para todo lo que tenía que ver con respecto al reino del Señor, ¿no? Y interesante también en los versículos anteriores que habías leído, que ellos vienen de Italia, ¿no? Movidos por Dios, obviamente, y en el camino se encuentran con el apóstol Pablo en Corinto, ¿no? Interesante porque cómo Dios nos permite en el camino encontrarnos con estos hombres del Señor, con estos hombres de Dios. Y yo creo que en las cosas del Señor nada pasa por casualidad. Seguramente mientras estaban en Italia dejaron a un grupo de personas que ya conocían, amistades, familia, para ir a otro lugar donde iban a conocer nuevas personas, entre ellas Pablo. Porque ellos en su casa en Roma tenían una iglesia, dejaron eso y se fueron. Y se van, ¿no? Esa forma y el de llegar a un nuevo lugar, encontrarse con el apóstol Pablo, es hospedarlo 1 año. O sea, no es una cosa fácil, ¿ah? Claro. No es cosa fácil porque de alguna manera alguien entra a tu privacidad. Alguien entra a tu intimidad. Porque creo que la casa de cada uno es lo más privado que uno puede tener. No, entra a tu casa, entra a tu privacidad, pero qué hermoso porque ellos están dispuestos a que alguien vea su privacidad y vea su intimidad, y eso es bueno porque de alguna manera luego las cosas que Pablo habla de ellos y cómo los ratifica en la fe como siervos, colaboradores, nadie mejor que Pablo porque vivió con ellos. Así es. No, nadie mejor que Pablo vivió con ellos más de 1 año, los conoció en su intimidad, los conoció en su privacidad, porque una cosa es a veces lo que somos frente a un púlpito y a veces dentro de la casa es diferente la historia, pero Pablo cuando dice mis colaboradores y da una serie de características de ellos, los afirma, los respalda, los endosa, es porque él los conoció en su intimidad. Y ya sabían qué calibre espiritual tenía ese matrimonio. Él los conoció en su privacidad, en esa espiritualidad, pero privada. No pública, sino privada, ¿no? Y eso es bonito. Me hace recordar también cuando en el Antiguo Testamento, por ejemplo, a la mujer sunamita, ¿no? Que cuando ella veía constantemente pasar al hombre de Dios y se acerca un día a su esposo y le dice algo interesante, le dice, he aquí yo he entendido. Ajá. ¿No? Cuando tú comprendes lo que representa un hombre de Dios, una mujer de Dios, o sea, tu óptica cambia y tu trato cambia con respecto a la persona, tu forma de verlo cambia porque tú entiendes que es un representante de Dios en la tierra, es un ministro del Señor. Entonces, un privilegio tenerlos total, allí, una honra, palabras, una honra, aprender, evangelizar, es una cosa maravillosa. Obviamente, y es una bendición que viene a tu casa, ¿no? Porque viene un representante del Señor a tu casa. Y yo me imagino esas noches conversando, Pablo, Aquila, Priscila, esas reuniones, tomándose un tecito, un café, no sé qué se tomarían. Pero yo me imagino unas conversaciones, pero largas, extensas, ¿no? Ahí nos superaban, creo, sí, nos superaban. Es probable, ¿no? Sí, ya. Entonces, pero yo me imagino esas conversaciones, asuntos de reino, cosas serias, conversaciones de peso, ¿no? Entonces, y me imagino a la mujer sunamita cuando le dice a su esposo, aquí yo he entendido que este hombre es varón de Dios. O sea, ella recibió una revelación. De tal manera que le dijo a su esposo, hagamos un cuarto para él, para que cada vez que él venga tenga donde estar. Un cuarto, una cama, una silla, una mesa. El significado de eso vamos a ver cuando veamos la mujer sunamita. Cosa de ello. Que no se pierdan el capítulo interesante, puntos suspensivos y regresamos a Priscila. Regresamos a Priscila. Ahora, la hospitalidad. Muchas veces recibimos a las mismas personas en nuestra casa, pero ¿qué hay de recibir a alguien nuevo? De repente en la iglesia
no invitamos a cualquier hermano, ¿no? La pregunta es, y pregunta para todos ustedes, sobre todo para Lice y para los que nos están viendo en esta noche, ¿has invitado últimamente a un hermano nuevo en tu casa? ¿Le has invitado de repente una taza de té, una taza de café como para poder conocerlo un poco más, animarlo de repente? Muchas veces no hospedamos en nuestra casa y eso debería de practicarse, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Así es. Lo que Priscila nos enseña es eso, es ser hospitalarios, ¿no? Es tener la atención. Muchas veces, hoy en día es lo que falta a ello. Falta muchas veces la hospitalidad. Pero en realidad el Señor Jesús a través de su palabra nos muestra de que cada día tenemos que ser hospitalarios. De repente nosotros no sabemos qué necesidad tenga el otro, pero para eso hemos sido llamados, para poder ser hospitalarios. La atención muchas veces, cada hermano o cada hermano nuevo siempre va a necesitar la atención, de que sean escuchados, de que podamos decirles, mira, la palabra de Dios dice esto, si estás pasando por alguna necesidad, ayudar a tu hermano. Así no esté en la iglesia, sino ayudarlo. Y en realidad sí, lo que a mí me impactó realmente fue cuando un hombre estuvo en una avenida, estaba bebido. Cuando se le expone, cuando mi esposo le expone la palabra de Dios y le comparte acerca de Cristo, se le pasó toda la bebida que él había tomado y recibe a Cristo. Y este varón estaba nuevo. El Espíritu Santo comenzó en ese momento a transformarlo. Y sin conocerlo, mi esposo lo llevó a casa. Y eso dice mucho acerca de que realmente, como dijo el Señor, sed imitadores de mí. Amén. Nosotros somos imitadores de Cristo, somos embajadores de Cristo. No importa cuál sea la condición, sino importa el amor que Dios ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Y para eso somos colaboradores, como dice el apóstol Pablo. Cada uno hemos sido llamados para ser colaboradores, ser servidores de Cristo, porque realmente servir al Señor, ya sea limpiando en la iglesia, sea limpiando las ventanas, recibiendo a niños, recibiendo a personas mayores, adultas, está sirviendo al reino. Amén. Y eso es muy importante. Amén. En donde nosotros estemos, en la iglesia. Realmente también es una enseñanza acerca de lo que dice Priscila, acerca de ser colaboradores, no solamente colaboradores dentro de la iglesia, sino también ser fuera de la iglesia. Así es. Ayudar. Eso es lo que puedo compartir. Y hay promesa de recompensa, ¿no? Así es. En Mateo 10:41. Recompensa de profeta recibirá. Amén. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Amén. Gloria a Dios. ¿A cuántas personas has recibido en tu casa? ¿A cuántas? Durante el presente año. Mira, todavía estamos en abril, te damos la oportunidad. ¿A cuántas personas les has dado calor humano? Les has invitado un pastelito, una galletita, o simplemente les has dado un momento, un tiempo, porque eso también significa dar. Yo tuve una experiencia muy curiosa de un siervo de Dios que se hospedó en nuestra casa durante 3 días. Él estaba mirando todo lo que hacíamos, que no hacíamos, cuáles eran nuestras costumbres, nuestra forma de ordenar nuestras cosas. Lo curioso fue que después llegamos a visitar a este hermano su domicilio y nos dimos cuenta que había hecho lo mismo que nosotros, había aprendido algunas cosas y nos agradeció porque había aprendido cosas que no sabía y se sentía mucho más cómodo. A veces nuestra conducta habla mucho más fuerte de las cosas que decimos. Hospeda, es una gran bendición hospedar. Vamos a ver otra lección que aprendemos de Priscila. Un ministerio de a dos. Hechos capítulo 18, versos del 18 al 20 dice: Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos,
los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Entonces vemos aquí que en uno de los viajes del apóstol Pablo, él dice que se dirigió a Siria y pasó por Éfeso, pero no fue solo, fue con esta pareja conformada por Priscila y su esposo Aquila. Y dice que él los dejó allí en Éfeso y él continuó su viaje. Ahora, para dejar a la responsabilidad de una iglesia allí a una pareja matrimonial, es lo que decíamos anteriormente, es porque sabían el apóstol Pablo el calibre espiritual que tenía esta pareja creyente. Los dejó y obviamente Priscila y Aquila en su casa tenían una iglesia. Pati, ¿cómo puede darse esto? Porque muchas veces muchos ministerios no confían en un matrimonio, pero no saben lo que se pierden, porque confiar en un matrimonio, un ministerio, el sentar allí las sedes de una iglesia, es una gran bendición para un ministerio como lo hizo el apóstol Pablo con Priscila y Aquila, ¿no te parece? Pero dependió mucho el testimonio de ellos como pareja para ganarse la confianza del apóstol Pablo. Pablo yo creo que entendió que Aquila y Priscila eran un matrimonio que estaban dispuestos a hacer lo que sea para cumplir el propósito de Dios. Ellos se mueven de Italia a Corinto, de Corinto se mueven a Éfeso. O sea, ellos no tienen restricción para servir al Señor. Entonces Pablo está mirando todo esto, porque Pablo sale de Atenas, ellos salen de Italia y se encuentran en Corinto. Entonces ellos vienen ya de moverse de diferentes lugares. Y yo me imagino que en ese año y medio que Pablo está en la casa de ellos, entonces ellos están conversando, ellos están contándole, venimos de tal lugar, ahora estamos aquí. Y en esas conversaciones y en ese visualizar el testimonio de ellos como pareja, creo que tuvieron su tiempo de promoción, porque Dios siempre nos recompensa. La fidelidad siempre tiene recompensa, siempre. Y por eso Dios nos insiste, nos llama, conversábamos con Lisette antes de venir para acá. El libro Apocalipsis nos dice, sé fiel hasta la muerte. Este tipo de personas tienen recompensas. Marcos 10, 29, 30 dice, respondiendo Jesús y dijo, de cierto, digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí. Ellos están dejando todo por causa de Cristo. Así es, amén. Dejan su casa allá en Italia, dejan ahora ese lugar donde estaban en Corinto, ahora se van para Éfeso y ellos, dice el Señor, por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, yo no creo que aquí, en mi punto de vista, no creo que Cristo esté hablando literalmente que vas a recibir 100 casas, 100 hermanas, 100 hermanos. Está hablando de las provisiones que Dios te asegura en un futuro. Amén. Que no importa dónde más Él te va a llevar, tú vas a tener una casa donde te van a recibir. Amén. Una casa abierta también para que te reciba por cuanto tú sembraste esto, cosecharás también lo mismo. Amén. Y encontrarás allá hermanos, encontrarán hermanas, encontrarás una hermana mayor que tal vez pueda hacer el papel de madre, madres, padres, hermanos, hermanas. Amén. Yo creo que en ese sentido es que Jesús está hablando de que todo aquel que deja todo esto por causa de Él y del Evangelio, hay recompensa, ¿no? Amén. Así es. Qué privilegio que un matrimonio pueda servir a otro ministerio, pueda servir a Cristo con esas características que son la fidelidad y la lealtad, ¿no? Ahora vamos a aprender otra lección de Priscila y vamos a hacerle ese comentario a nuestra hermana Lisette. Priscila y Aquila tenían una forma de enseñar y esta lección es enseñando con sabiduría. En Hechos capítulo 18 vemos aquí algo muy interesante que se le sucedió a este matrimonio. Hechos capítulo 18 versos 24 al 28. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan.
Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Definitivamente ellos se encontraron, porque repetimos, nada es casualidad en las cosas del Señor. Ellos en la ciudad donde estaban encontraron a alguien llamado Apolos, y nos dice la escritura las características de este varón. Era muy elocuente, muy esforzado, pero no tenía un conocimiento de tal naturaleza que solamente había aprendido hasta el bautismo de Juan. Pero luego dice que esta pareja lo llama y en privado le enseña más correctamente el camino de Cristo. Y esto no lo tiene cualquier pareja matrimonial, de que pueda ver a un siervo de Dios y discernir cómo está predicando el evangelio, y por otro lado, un siervo así está escuchando a una pareja matrimonial con autoridad de darle la palabra y que pueda dócilmente aprender de estos siervos de Dios. Esto nos dice mucho cómo era esta pareja matrimonial. Tenía una sabiduría de lo alto que hacía que todos pudieran ser enseñables. ¿No te parece eso, Lice? ¡Qué maravilla de este matrimonio! Realmente es precioso, porque ellos no lo avergonzaron, sino lo llamaron aparte para que les puedan enseñar. No dice, solamente dice en la palabra de Dios que lo llamaron aparte, pero no sabemos si fue en su casa o en otro lugar, ¿no? Ese es el punto. Pero acá hay algo importante, que muchas veces actualmente partimos desde este punto, ¿no? Que ellos han sido enseñados por Pablo. Desde que ellos exactamente, desde que ellos estuvieron, o sea, tenían a Pablo, wow, todo el conocimiento acerca de Cristo, la esencia de la palabra de Dios, lo han tomado definitivamente desde el fondo de su corazón. Y ellos han transmitido eso a este varón, Apolos, ¿no? Pero lo importante acá es que también muestran también el amor de Cristo, su amor, ¿no? Lo apartaron para poder darle mayor conocimiento. Tenía el conocimiento, pero ellos ya formados, ¿no? A través de Pablo, a través del Espíritu Santo también, definitivamente ellos le estuvieron enseñando a Apolos, ¿no? Acerca de la palabra de Dios, ¿no? Definitivamente. Así es. Que no se encuentra esto normalmente en una iglesia, que un matrimonio pueda enseñar a un siervo de Dios que tiene cierto conocimiento de la palabra, y que, sobre todo, que un siervo de Dios pueda ser dócil y pueda ser enseñable. Esto no se ve normalmente, ¿verdad? Y lo que pasa es que acá, por ejemplo, en la Biblia se ve a Aquilas y a Priscila como, si bien es cierto, un matrimonio, una pareja que sirven al Señor, pero se le ve como un perfil bajo, y que en esta escena con Apolos asombra mucho, porque Apolos era un hombre, digamos, o sea, como dice, vehemente, ¿no? Un hombre de repente hasta impulsivo en el momento de predicar la palabra, digamos, un hombre de autoridad seguramente al comenzar a abrir su boca y predicar el evangelio. Alejandría tenían esos caracteres vehementes, todas las personas que vivían ahí, entonces hablar. Y no sé si está pasando, pero cuando tú escuchas a un predicador así, y la misma palabra que te intimida, ¿no? Entonces, porque es lo que carga de parte de Dios, ¿no? De manera natural, en realidad, pero a veces eso a veces podría intimidarte. Sin embargo, ves a Priscila y Aquilas que aún con ese perfil bajo, o sea, no se dejan intimidar por eso, sino que saben que ellos tienen algo también para darle a Apolos. Y si te das cuenta en el pasaje anterior que habías leído, y en este pasaje, ahora acá se menciona primero a Priscila.
Así es. En estos dos pasajes, primero Priscila y luego Aquila, ¿no? Que no es lo común, no es lo normal, pero por algo el autor habrá querido resaltar primeramente el nombre de Priscila en este caso y en el anterior, ¿no? Aparentemente, de repente, en ese viaje de Corinto a Éfeso, aparentemente tal vez Priscila es la que tal vez influye en el esposo, qué sé yo, digo, no es mi punto de vista. Claro, ¿no? Que también podemos ir, qué sé yo, y acá también, ¿no? Aparentemente es Priscila la que... Porque lo cierto es esto, el evangelio que se predica, pero sin la esencia o la revelación de quién es Jesucristo, es un evangelio incompleto. Así es. Era lo que Apolos tenía. En realidad era un hombre vehemente al momento de predicar y seguramente un hombre de autoridad, pero tenía una carencia en cuanto a la revelación de quién era Cristo. Y ahí viene la parte ya que juegan este rol de matrimonio, ¿no? Que ellos creen que tienen algo para aportar y tienen algo para darle a Apolos. Y luego en el versículo siguiente se ve el resultado. Dice versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiese. Llegando él allá, fue de gran provecho. Ahí está la cosecha de Priscila y Aquila, el resultado de su trabajo, ¿no? Dice, de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando, fíjate, la carencia que él tenía, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo, lo que le faltaba en sus prédicas anteriores, la revelación de quién es Cristo, ¿no? Entonces, el evangelio expuesto sin la revelación de quién es Cristo es un evangelio incompleto, ¿no? Y lo último aquí que yo puedo rescatar es lo que decía Lisette, esa forma de corregir, esa forma de corregir en amor, pero también con autoridad. Así es. ¿No? Hay un dicho que dice, corrige en privado, halaga en público. ¿No? Y fue lo que ellos hicieron, ¿no? En privado ministraron a Apolos y una cosa es cierta, lo devolvieron empoderado. Amén, amén. ¿Qué tal trabajo de este matrimonio? Tenemos mucho que aprender de esta vida matrimonial que nos dice las Escrituras. Cuando las Escrituras mencionan un pasaje y un personaje en particular, es porque algo nos quiere decir a nuestras vidas. El Señor no es ajeno a nuestras vidas personales. Hay algo importante, y acá lo estamos aprendiendo con el personaje de Priscila. Otra de las características, otras de las lecciones que podemos aprender de Priscila es que su casa fue cuna de discípulos de Cristo. Recordemos, como lo hemos visto a lo largo de este programa, ellos tenían su casa, su iglesia en Roma, luego en Corinto, luego en Éfeso, y más adelante ya al ocaso de la vida del apóstol Pablo, ellos regresaron a Roma para establecer la iglesia en su casa. Pero en su casa no solamente discipulaban a neófitos, es decir, a nuevos creyentes, sino también a personajes que conocían algo de las Escrituras como Apolos. Lisette, ¿qué te parece esto? ¿Un matrimonio se ve actualmente que forma discípulos? Porque un creyente, un verdadero creyente, forma discípulos. Imaginémonos un equipo matrimonial. Un matrimonio debe formar discípulos como hijos espirituales. ¿Te parece esto? ¿Es posible esto? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Cuando el Señor realmente demanda acerca de que el ministerio comienza desde casa, siempre van a venir personas a buscarte o tener algún apego de que tienes algo que me llama mucho la atención o transmites una paz, que yo también quiero eso. Pero muchas veces el Señor pone eso en el corazón para que otros vean de que quién se está reflejando en cada uno de nosotros, que es Cristo. Entonces van a venir personas a través para que pueda ser compartido la palabra de Dios. Y efectivamente, nosotros somos llamados como matrimonios para poder dar a conocer a un Cristo vivo, a un Cristo real, ¿no? Entonces, es eso. Y sí lo hay. Solamente hay que echar mano de lo que el Señor tiene en la palabra de Dios para poder darles a conocer de que realmente Cristo podemos tener todo con Él. Amén, amén. Y es una llamada de atención a los matrimonios cristianos, ¿no te parece, Pati? Porque solamente piensan que deben de ir a las reuniones en la iglesia y nada más, pero su principal deber es hacer hijos espirituales, formar discípulos. Claro que sí, y en Romanos 16:3, Pablo dice, saludad a Priscila y Aquila,
mis colaboradores en Cristo. Yo creo que si tanto apego hubo de Priscila y Aquilas hacia Pablo, Pablo era un formador. Así es. Así es. Pablo era un Eso sí. formador, él formaba discípulos, él levantaba discípulos y dejaba así las iglesias establecidas con sus líderes, ¿no? Definitivamente Aquilas y Priscila, ese apego que tienen con el ministerio del apóstol Pablo, nos deja entrever que ellos tenían ese mismo deseo en su corazón de ser formadores. Por eso lo vemos con Apolo, lo pulen, ¿no? Lo pulen a Apolo y luego lo mandan más empoderado de lo que ya estaba, ¿no? Entonces, ese era el trabajo, creo yo, específico de esta gente. Por eso ellos abren su casa, para que la gente venga, ellos los discipulan, los entrenan, los preparan. Entonces, por eso tenían, creo, esa afinidad con Pablo, ¿no? Y encajaron muy bien, porque Pablo era un formador, un discipulador, un tutor, un mentor. Amén, Era un amén. padre espiritual que siempre estaba levantando y formando. Y creo que desde aquí animamos a aquellas parejas que están congregando fielmente en una congregación, que están oyendo juntos la palabra, que tienen el deseo de servir al Señor. Prepárense, porque esa es la intención de Dios en el matrimonio, que la pareja juntos sirvan en el reino del Señor, y esa es parte del propósito de un matrimonio, ¿no? No es muy común a veces, Carmen, ver que una pareja, los dos sean ministros. No es común, no es muy común. Pero cuando saltan estos personajes, son hermosos, de verdad, poder ver cómo los dos, él trabajando en una área, ella trabajando en otra área, ambos se complementan, algo están planificando juntos, están haciendo planes juntos, proyectos juntos, porque tienen un solo objetivo, una sola meta en común: extender el reino de Dios. Eso que has comentado me hace recordar que hace muchos años atrás, un siervo de Dios, un pastor, estaba muy inquieto y me comentaba por Messenger, así escribíamos, me dice: tengo una inquietud, no sé por qué mi esposa no me ayuda en el ministerio. Estaba que se quejaba, que no debería ser así, que ella tiene que ser lo mismo que yo, no sale a hablar delante de los hermanos, y pienso que no, he orado constantemente y nada. Entonces yo lo escucho atentamente y le escribo. Y le digo: no es que no tenga un ministerio, no es que tenga un don, una habilidad especial. Dios los ha unido porque es un equipo maravilloso. El detalle es que usted debe dejar de orar para que Dios haga a su esposa como usted. Usted debe dar gracias a Dios por el talento, la habilidad especial que ella tiene. Y yo sé cuál es su don y su talento, pero no se olvide de esta conversación. Van a pasar los años y usted lo va a saber también. Pasan los años, voy a su iglesia y me doy cuenta que su esposa tenía un ministerio de ayudas. Y qué bien se desempeñaba ahí. Y le pregunté: ¿y qué pasó? Dejé de orar para que sea como yo quería. Y dije: Señor, ahí está, que yo pueda saber qué es lo que tú has diseñado para ella. No todos tienen que ser del mismo ministerio. Tú que estás casada, tú que eres una Priscila en potencia, ¿sabes cuál es la habilidad, el talento de tu esposo? ¿Se complementa con el tuyo? Definitivamente que sí. Y da gracias a Dios por eso. Ahora, noten, cuando Jesús envía a sus discípulos, siempre los envía de dos en dos. Pero en el matrimonio ocurre algo interesante. Es la única relación horizontal diseñada por Dios, compuesto por dos personas. Es una gran institución, el matrimonio. Míralo de esa forma, es el diseño de Dios. No por gusto escogiste a esta persona, no por gusto esta persona te halló. Son un equipo. La responsabilidad de ambos es descubrir para qué son buenos juntos. Para qué son buenos juntos. Entonces, vamos a ver otra lección que encontramos de este personaje, Priscila, apoyando a otro ministerio. Romanos capítulo 16, precisamente estábamos hablando de ese texto. En Romanos capítulo 16, versos del 3 al 5 dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Y luego continúa más. Ahora, cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta en los Romanos,
en su despedida y en sus saludos personales, habla de esta pareja, este matrimonio. Y estableció aquí, cuando escribió con la ayuda del Espíritu Santo, con su guía, de que ellos eran una ayuda para su ministerio. Él lo estableció, que estaba apoyando esta pareja matrimonial a su ministerio. ¿Cuántas veces un ministerio, como es el de pastor, en fin, aparentemente, digamos, no tan aparentemente, realmente es un ministerio solitario? Cuando hay alguna falla en la iglesia, el pastor tiene la culpa, el pastor, ¿no? ¿Cuánto apoyo necesita un siervo de Dios para poder pastorear la iglesia? ¿Y qué apoyo mejor que un matrimonio cristiano? ¿No te parece, Patti? Todo ministro del Señor necesita un apoyo. Ningún ministro del Señor es invencible. Todos somos frágiles. En algún momento de nuestras vidas sentimos esa fragilidad y necesitamos el apoyo. Y cuanto más el apoyo de aquellos que están cerca a nosotros, porque entienden, ven lo que nosotros vemos, entienden este mover y entienden muchas veces las necesidades que un ministro pueda tener, sea espiritualmente, etcétera, emocional. Me hace recordar a Moisés, que necesitó dos personas que les sostuvieran las manos, los brazos. Y estaba Aarón y estaba Hur para sostenerlo. Necesitamos ministros, líderes, matrimonios que también nos sostengan, porque no somos invencibles. Si bien es cierto, tenemos una unción de parte del Señor, una gracia dada por Dios y una autoridad dada por Dios, pero seguimos siendo seres humanos. Y es interesante porque Pablo dice, mis colaboradores. O sea, Pablo quiere resaltar de alguna manera esa fidelidad de ellos hacia Pablo, hacia su ministerio, y por eso lo deja plasmado. Ahí dice mis colaboradores, y deja plasmado para que hasta el día de hoy se les tenga que mencionar a ellos en su apoyo al siervo, en su respaldo al siervo, porque es bueno de que todo pastor, todo ministro en realidad, tenga un hombro donde llorar, conversar, desahogarse. Es bueno. Fíjate, el año pasado creo que fue, yo estaba indagando un poco en internet, buscaba algunas cosas y de repente me encuentro con que, no sé si fue el año pasado o el anteaño pasado, que fue el índice más alto de pastores suicidados. Interesante. La pregunta, ¿por qué? Es un terreno extenso para ver, pero necesitamos el respaldo, la amistad, el compañerismo. No todos lo logran entender en una congregación. La mayoría simplemente ve tu menor error para criticarte, juzgarte y señalarte. Son pocos los que te entienden y están a tu lado. Al punto de que Pablo dice no solamente mis colaboradores, sino que él también dice que expusieron su vida por mí. O sea, mira hacia dónde fue la lealtad de este matrimonio con el ministro, la comprensión de lo que representa servir al Señor, porque hay momentos buenos, pero también momentos complicados, difíciles, y ellos lo entendieron muy bien, le dieron todo el respaldo al punto de ponerse, o poner su vida si era necesario, por defender a Pablo, ¿no? Y eso es hermoso ver cómo uno puede contar con este tipo de matrimonios. Hay un dicho que dice, matrimonios fuertes representan iglesias fuertes, y eso es verdad. Es una bendición tener matrimonios, Lisette, que puedan apoyar el ministerio pastoral. Es una bendición también contar con esta clase de colaboradores, como el caso de Pablo respecto de Priscila y Aquila. ¿Crees tú que deben haber más iglesias que tengan más matrimonios que colaboren con los siervos de Dios? Yo creo que sí. Es necesario en estos tiempos. Sí, hay tiempos difíciles por los cuales se está pasando, pero hoy en día necesitamos que cada matrimonio abran las puertas de su casa y recibir, ¿no? Muchas veces solamente, por ejemplo, quieren recibir a casa y solamente te ponen un alto y dicen, no, tú no, este sí, pero no, porque Dios dice, exacto, porque dices, no, Dios no hace excepción de personas, ¿no? Entonces nosotros estamos para ello. Si somos servidores de Cristo, tenemos que abrir las casas
Antiguamente, ¿no? En la era primitiva hacía eso el Señor. Iba, predicaba, comenzaba a predicar, pero también daban sus casas para el servicio de. Entonces nosotros tenemos que realmente abrir las puertas de nuestras casas como matrimonio y pedir que un siervo de Dios, si están escuchando a través de las redes, poder abrir las puertas de su hogar, las puertas de sus casas y decirles, invitarles a los siervos de Dios, que cada uno tiene en sus iglesias, que son los pastores, de que vayan a sus casas, inviten a otros, porque es tiempo ahora, hermanos, de que puedan conocer realmente de Cristo, que tengan hambre de la palabra de Dios y que puedan también invitar a otros, porque no solamente tiene necesidad de que uno vaya a la iglesia, sino también necesitan otros, que son los vecinos, amigos, familiares. Y para eso nosotros hemos sido llamados también, para que realmente la familia de Cristo crezca diariamente, ¿no? Amén. Y es necesario también de que podamos también orar, como dice la palabra de Dios, unos por otros, amén, porque realmente es una gran responsabilidad como pastores de cada iglesia, que las necesidades que de repente tienen, de repente los mismos, de repente personas que van no saben, ¿no? Muchas veces uno dice, no, tiene que orar por mí, por mi vida, pero realmente nos ponemos en ellos, lo que están pasando, de repente a solas lloran y pasan necesidad. No solamente decir, ¿sabes qué? Necesito una palabra, no te lo van a decir, pero sí, exacto, el Espíritu Santo lo sabe. Entonces, se necesita ello en cada iglesia. No lo hay porque no se honran a los pastores. Realmente es así. No hay necesidad que el pastor te diga, y ¿sabes qué estoy pasando? No, sino realmente honrarlos como el Señor dice en su palabra. Yo honro a los que me honran. Entonces necesariamente se necesita eso en la iglesia, de que ellos tengan colaboradores, y esos colaboradores no es de que cada uno tenga digamos un don especial, no, todos hemos sido llamados para poder ser colaboradores de Cristo, y más que todo tener una iglesia activa. Eso es lo que puedo ¿no? compartir, ¿no? Y mira Carmen, en el versículo que has leído, Pablo no solamente dice mis colaboradores en Cristo, que pusieron su vida por mí, sino que también dice a los cuales, no solo yo, dice, doy gracias, sino también todas las iglesias, o sea, era una familia o un matrimonio conocido. Así es. Ejemplar, o sea, ellos conocían muy bien la problemática de la iglesia y como decía Lisette, se necesita ese tipo de personas que animen, consuelen, alienten, y ese era el trabajo de Priscila y Aquilas, ¿no? Al punto de que las iglesias donde ellos iban quedaba marcado, ¿no? La colaboración que ellos dejaron en esa iglesia, al punto que dice, no solamente yo agradezco, dice Pablo, sino todas las iglesias, los gentiles, están agradecidos con ellos, porque eran personas de ayuda, no de carga a las iglesias donde iban. Ellos iban a aportar. Amén. Y esto es interesante que la congregación pueda entender, porque a veces pensamos que nuestra función es venir a escuchar la palabra, pero al mismo tiempo mirar, fijonear, criticar. No, es ver un problema y ver en qué puedo yo ser útil, cuál va a ser mi aporte ante esta situación. Si veo que el hermano está en tal problema, ¿cuál va a ser mi aporte? Si veo que este matrimonio está marchando mal, ¿cuál va a ser mi aporte? Porque estamos de pasada, un día saldremos de aquí, pero habremos dejado el corazón marcado de alguien y nuestro nombre será recordado. Amén. Miren las lecciones que estamos aprendiendo de Priscila y su esposo Aquila. La pregunta es, ¿alguna vez estás llamando a tu pastor para decirle, pastor, quiero que sepa de que estoy orando por su vida? ¿Has llamado a su esposa para decir, sabe qué? Usted está en mis pensamientos y en mis oraciones. O simplemente llamarle para decirle cómo está. Quiero decirle que le amo en Cristo Jesús. Ustedes no se imaginan lo maravilloso que es recibir una llamada. ¿Hace cuánto tiempo no lo haces? Yo te animo a que lo hagas. Pierde el temor. No piensas de que el pastor te va a decir, ¿para qué me está llamando? No, al contrario. A veces están en una soledad y solamente cuando están ministrando uno puede pensar de que tiene muchas amistades, pero no, los pastores normalmente son las personas más solitarias que existen.
Entonces, anímale, escríbele. Si no quieres hablarle, una tarjetita. Le digo, pastor, por favor, guárdelo. Cuando termine el servicio, lo abre. Pastor, lo quiero mucho. También quiero mucho a su esposa, a sus hijos. Sus hijos están en mi oración. Pastor, esto es para usted. No es mucho, pero es un chocolatito. Esas cosas ayudan mucho. Así como el ministerio de Pablo fue ayudado por el ministerio matrimonial de Priscila y Aquila. Y por último, tenemos una lección muy importante. No es porque sea la última lección, hay muchas, pero esta hay que resaltar, como dijo la escriba Patricia. Ellos expusieron su vida, inclusive fueron hasta la muerte. ¿Qué tal fidelidad de este matrimonio apoyando a un siervo del Señor? Ellos sabían quién era. Y seguramente ni se imaginaban que iban a estar en las Escrituras sus nombres y que la mayor parte de los evangelios iban a ser escritos por el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Pero a mí me parece que en el Espíritu lo sabían y quisieron ayudarlo al máximo, hasta el punto de exponer sus propias vidas por ese ministerio. ¿Quién hace eso actualmente? Es una gran lección que debemos meditar, ¿no te parece, Pati? Lo que escasea hoy en día, ¿no? La fidelidad, la lealtad. Tanto así que si vemos, lo llegamos a ver, nos sorprendemos, cuando debería ser lo más normal. El ser fieles, el ser leales, ¿no? Y Pablo tuvo ese privilegio con este matrimonio, ¿no? Y definitivamente, obviamente Pablo le escribe la carta, pero sabemos que Dios está detrás orquestando todo. Y yo creo que Dios en esas líneas les dio honra a este matrimonio. Como dije hace un rato, para que hasta el día de hoy, cientos de años después, aún mencionemos a Priscila y Aquila como hombres fieles, serviciales, gente que estaba dispuesta a entregar la vida, gente que no tenía límites, si tenían que moverse de un lugar a otro, lo hacían. Son un ejemplo, porque hoy en día, conversábamos con Lisette hace un momento, porque hoy en día queremos un evangelio light, un evangelio cómodo, de nuestra comodidad. Y lo vimos en el tiempo de la pandemia a través de las redes sociales, que muchos ponían sus cámaras apagadas y a saber Dios qué estaban haciendo detrás, algunos cocinando, lavando, planchando, y uno hable y hable, ¿no? Y definitivamente necesitamos volver a las sendas antiguas, de observar a estos hombres y mujeres de Dios, la forma en cómo ellos servían al Señor, la forma como ellos estaban dispuestos a entregarlo todo por el reino del Señor y ser leales y fieles hasta lo último. Y estas son cualidades que la iglesia actual necesita rescatar. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No solamente apoyaban el ministerio del apóstol Pablo, sino que eran sus amigos. Eran sus amigos. ¿A cuántas personas podemos llamar en Cristo, que son nuestros amigos, que somos capaces de exponer hasta nuestras propias vidas hasta la muerte, ¿no? No es fácil encontrar en Cristo verdaderos amigos, ¿no, Lisette? Así es. Así es. Actualmente realmente se necesita más que todo de ello, ¿no? Como hace un momento dijo, muchas veces como ministerio que es pastoral, ¿no? Realmente andan solos. Pero mi pregunta es, si realmente en la iglesia tiene que ser, digamos, en unidad, en un mismo sentir, no estuvieran pasando esto. Todo lo contrario. Tendrían lo mismo que el apóstol Pablo con Aquila y Priscila, ¿no? Realmente ellos, yo me imagino que ellos estaban en todo momento así, en lo mínimo con el apóstol Pablo. ¿Qué era lo que necesitaba? ¿Qué era lo que quería? Viendo sus necesidades básicas. Realmente actualmente lo estamos haciendo en cada iglesia, en cada congregación. Mi pregunta es, ¿realmente lo estamos haciendo? Esa es la pregunta, ¿no? Porque muchas veces no se da ello. No, ni siquiera, es más, ni siquiera podemos alcanzar un vaso con agua cuando están ministrando, ¿no?
Entonces, cada pastor necesita ello. Muchas veces no nos damos cuenta, pero realmente la iglesia se va a incrementar cuando realmente nosotros como iglesia podamos caminar de la mano, no solamente de la mano de Cristo, sino en unidad y en un mismo sentido, en Cristo Jesús. Amén. Por eso Pablo los llama colaboradores. Así es, amén. Amén. Definitivamente Priscila y Aquila tenían mentalidad de reino. Amén. Vivían solamente para ser reino. Sí, para Así servir. es. Amén. Hay muchas cosas que en esta reunión hemos podido aprender. Podemos dar como conclusiones que el éxito del ministerio de Priscila con su esposo Aquila se debió a que trabajaron en equipo, una sola mente, un solo corazón en Cristo. Otra de las conclusiones que podemos deducir es que Priscila practicó la hospitalidad y en su hogar se convirtió en una cuna de discípulos. También podemos concluir que ambos tuvieron mucha sabiduría para tratar con siervos de Dios, como en el caso de Apolos. Detalles que debemos nosotros también aprender. Otra de las conclusiones es que ambos, Priscila y Aquila, apoyaron a otro ministerio hasta el punto de exponer sus propias vidas en fidelidad, en lealtad. Y realmente no solamente fueron grandes colaboradores del apóstol Pablo, sino sus amigos. Amén. Sus amigos. Amén. Queremos dar las gracias Aleluya. por habernos acompañado en Amén. esta noche detrás de las pantallas. Gracias por sus vidas. Gracias también a los pastores Henry y su esposa, que nos ayudan para que este ministerio pueda ser de gran bendición para muchas vidas. También queremos dar las gracias a todos los que hacen posible este programa, el equipo que está detrás de la pantalla, que de repente ustedes no lo ven, pero siempre nos dicen aquí, etcétera, etcétera. Gracias. Y estamos ahí atentos. Gracias por sus vidas, pero sobre todo, gracias a Dios Todopoderoso, que nos ha permitido con las siervas amadas, a quien también agradecemos, con las siervas amadas, poder compartir con ustedes la vida de una de las mujeres llamada Priscila, que nos ha dado grandes lecciones Amén. en esta noche. Y queremos, antes de terminar esta reunión, hacer una oración. ¿Les parece si me acompañan para orar? Oremos. Padre amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús, gracias. A través de tu Santo Espíritu nos has guiado durante toda esta noche, Señor. Gracias por la enseñanza de Priscila, que juntamente con su esposo Aquila nos han dado grandes lecciones que han sido talladas en las Escrituras para todos los tiempos. Te agradecemos, Señor, por este ministerio y creemos que a través de ese programa muchos matrimonios van a despertar de su letargo y van a tomar la firme decisión de servir a Cristo como verdaderos siervos suyos. Agradecemos por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se olviden de escribirnos sus comentarios, mandarnos un like, poner una campanita en YouTube para que le puedan llegar los videos y no se pierdan el próximo episodio de su programa Evidencias Bíblicas, Mujeres de Fe. Hasta pronto, hasta pronto.